Génesis 16. Amén. Espérame, yo no lo Amén. Amén. Tenemos, dice así: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en tierra de Canaán, y le dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Respondiendo Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que quieras, lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Y ella respondió: huyo delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová, ¿qué? Di conmigo: Jehová ha oído mi aflicción. Dice: llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, en su mano será y su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba: tú eres Dios que me ve. Porque dijo: no he visto también aquí al que me ve. Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. Amén y amén, amén. Padre, yo te pido que el Espíritu Santo, Señor, hable a cada uno en el nombre de Jesús. Amén, amén. Den un aplauso al Señor. Todos en la vida hemos vivido momentos difíciles, ¿cierto? ¿Cuántos no han vivido momentos difíciles? Yo creo que hasta los niños pequeños han vivido esos momentos difíciles. Pero cuando nosotros vamos creciendo, las cosas muchas veces se hacen más complejas. O para nosotros, al menos como adultos, vemos muchas veces que son desiertos, cosas difíciles, la enfermedad, los que proveemos no tener un buen trabajo, no tener una mejor economía. Todo esto se convierte en situaciones difíciles en la vida, ¿cierto? Y eso es lo que muchas veces nosotros conocemos como los desiertos espirituales. Y de eso es lo que quiero hablarles hoy. De que hay momentos o hay lugares, hay situaciones difíciles, pero que se convierten
en una bendición para nosotros. Y tú dirás, pero ¿cómo una situación difícil se puede convertir en algo glorioso para mi vida? ¿Cómo una situación, una enfermedad, como la muerte de un ser querido, cómo cosas difíciles pueden convertirse en bendición para mi vida? ¿Acaso un desierto es bueno? Realmente el desierto en sí no es bueno. Nadie quiere atravesar esos momentos de soledad. Nadie quiere atravesar esos momentos de escasez, momentos de enfermedad. Yo no quería pasar esos días que pasé. Yo sentía que todo se me venía abajo. Pero a veces hay que pasar y nadie nos puede quitar de ahí. Pero lo que pasa cuando tú entiendes o los propósitos que Dios utiliza serán de bendición. Ese es el problema, que muchas veces nosotros no entendemos que eso nos ayudará para bien. Ahora, yo no estoy diciendo que sea Dios quien nos lleve allá, que sea Dios quien traiga la enfermedad, que sea Dios que traiga la ruina, la escasez. No, pero sí puedo decirte que Dios puede llevar eso a bien para nosotros. Eso para bien. Y el desierto se puede convertir en tu mejor oportunidad. Suena difícil, ¿cierto? Y más cuando uno está pasando por ella, suena más difícil todavía. Pero es necesario, porque el desierto te acerca a Dios. Oseas 2:14 dice: he aquí yo la atraeré y la llevaré al desierto, y allí hablaré a su corazón. Allí hablaré. Y quiero hablarte de esta mujer. La Biblia comienza a hablar de una mujer llamada Agar en el capítulo 16 de Génesis. Para todos era desconocida, no sabíamos quién era. Decía que era una sierva egipcia de Abraham, de Sarai. Ellos habían descendido en el tiempo del hambre, habían descendido a Egipto, porque era el lugar donde había abundancia de pan. Y ellos descienden allá, consiguen riquezas, y entre esas riquezas traen una mujer sierva, pero nadie la conocía. Nadie conocía a esa mujer. Pero a la esperanza, recordemos que Sarai y Abraham venían de una tierra Ur de los Caldeos. Allí la costumbre era, cuando una mujer era estéril, era como tenían siervas, si éstas tenían hijos, pues ya ellas tenían hijos de sus esposos y ellas adoptaban este hijo y lo tomaban como si fuera suyo. Entonces ella dijo: bueno, Dios me hizo estéril, pero eso no me impide ser mamá. Pues llégate a mi sierva y yo voy a tener de ella hijos. Y bueno, y sucedió. Pero cuando estaba encinta, quizá ya Agar comenzó a mirar: ya es que usted no le puede dar hijos a Abraham, pero mire, yo ya le tengo un hijo. Y entonces la miraba con desprecio, y Sarai dijo: venga, pero es que yo sigo siendo la señora de la casa, la jefe. Y comenzó a afligirla, y comenzó quizás a ponerle cargas, quizás a hablarle maluco. ¿Y qué pasó? Agar terminó huyendo. Dice que salió huyendo. Agar terminó huyendo. Quizás iba llorando. Imagínate ese momento. Ellos me sacan de mi tierra, me traen acá, me vuelven esclava, me ponen a tenerle un hijo a él, y ya salgo yo por acá sin padre, embarazada, por un desierto. Ya mi hijo no va a criarse con su papá. Eso no es culpa mía. Imagínense el momento que pasaban los pensamientos de ella con un embarazo, sola por este desierto. Quizás terminaron de arruinar mi vida. Terminaron.
Eso es lo que muchas niñas les pasa hoy en día, ¿cierto? Jovencitas, hombres que las enamoran, se las llevan, las embarazan y luego las dejan por otras mujeres, o luego se van por allá, ¿cierto? Y terminan ellas, ¿qué? Criando a sus hijos solas. Eso es un desierto. Y esta mujer iba allá llorando, llorando sin saber a dónde seguir, sin saber para dónde ir. Pero tienes que saber algo. Y es que Dios todo lo ve. Todo lo ve. Y tanto lo ve Dios que miren algo precioso. Nadie conocía el nombre de esta mujer, pero a causa de su aflicción Dios dio a conocer el nombre de Agar. Porque todos hablamos de Sarai, todos hablamos de Abraham, pero pocos hablan de esta mujer. Pero Dios sí vio propósito, y Dios sí vio la humillación. Tienes que saber que cuando tú estás en un desierto como el de Agar, tú vas a ver al Dios viviente. Porque fue en ese preciso momento, en su peor momento, cuando nadie la quería, cuando la echaron, cuando ella no tenía nadie, su familia estaba en otra tierra, pero el Dios del cielo sí la vio. ¿Y sabes quién? ¿Y sabes quién fue? No es ella, es Dios que se le aparece. Dice que el ángel de Dios se le apareció y le dice: Agar. Y eso es tremendo. Ella era la sierva, pero Dios la llama Agar. Y para que supiera que era ella, porque me imagino que Agar debieron de haber muchas, ¿cierto? Como cada uno de nuestros nombres, hay muchos. Pero como no habían apellidos, el Señor le dice a Agar: sierva de Sarai. Le estaba diciendo: sí, a ti yo te conozco por tu nombre. Porque déjame decirte que Dios nos conoce por nombre propio. A veces pensamos que Dios está tan ocupado con las otras personas y que parecen más importantes, pero Él nos conoce con nombre propio. Agar, sierva de Sarai. ¿Cuántos saben que Dios nos conoce por nombre propio? Pero esto es de entenderlo. Cuando tú entiendes, porque miren, es muy, cuando la gente le dice: tranquilo hermano, somos hijos de Dios, ¿cierto? Le dices: todos somos hijos de Dios. Entonces cuando tú estás en tu problema, tú piensas, y cuando ves los otros hermanos como están bien, porque ellos están bien, uno dice: pero ¿quién se acuerda de mí? Pero dice Agar, sierva de Sarai. Aquí hay algo importante. Cuando tú lees Agar, sierva de Sarai, le está diciendo: es a ti, a la humillada, al humillado, al menospreciado, al que no quería nada, al que dejaron solo, al que abandonaron. A ti es al que yo estoy llamando. Pero tú no eres el Dios, es de Abraham. A mí, me estás llamando a mí. A veces nos cuesta. Cuando tú has sufrido tanto en la vida, que tú puedas decir: ¿se puede fijar Dios en mí? ¿Dios se puede fijar en mí? ¿En mí? Ya, ¿me menospreciado? Entonces lo primero que tienes que entender es que en el desierto Dios te va a llamar con nombre propio. Y ahí ya lo puedes cambiar de Agar al nombre tuyo y con apellido. Porque Él te conoce y Él sí está viendo tu aflicción, cómo estás, cómo te has sentido, cómo puedes sentir. Él va a verte allí. Aquella que nadie quería, aquella que Abraham, después de que la embarazaron, la dejaron ir como si nada. Le vieron sin importancia, pero Dios no. Dios le vio importancia y estaba atento a su clamor. ¿Por qué sé? Porque sé que yo estaba atento al clamor aunque no lo dice. Porque muchas veces pensamos que el clamor es solamente decir: Dios, ayúdame, cuando muchas veces las palabras ni salen de la boca. Pero el corazón que llora o el corazón afligido, el mismo clama.
¿Y por qué sé que Dios oyó? Porque dice Jeremías 33:3, ¿qué dice? Díganlo en duro. ¿Cómo? Clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que no. ¿Vio? Clama a mí. Entonces, debe haber que un clamor. Pero dice, yo te responderé. Y eso fue lo que pasó. Cuando hay una aflicción que Dios ve, tú clamas y Él sí oye. Él vino a Agar, pero dice, y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. ¿Saben que eso le pasó a Agar? Sin ella conocer a Dios, aunque me imagino que veía cuando Abraham salía a hacer ofrendas, cuando salía y lo veía por allá orando a Dios, llegó a conocer de pronto cosas acerca de ese Dios verdadero. Pero en Agar se cumplió. Ella clama en su aflicción y Dios viene a su encuentro. Dios la llama. Dios le dice, Agar, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Pero Dios lo sabía todo. Solo quería que ella confesara. Pero ¿sabes qué le dijo el Señor? No, ve, vuélvete y ponte sumisa a tu Señor. Y le dijo, mira, yo multiplicaré tanto tu descendencia. Vieron que Agar también tomó parte de la bendición. A esa afligida, a esa menospreciada, Dios le dijo, yo te voy a bendecir grande, porque voy a multiplicar tu descendencia, Agar. A la que nadie conocía, a la que era extranjera, a esa Dios le dijo. ¿Qué impide que Dios lo haga con nosotros? ¿Qué impide? ¿Qué impide que Dios pueda levantarnos como Él quiere? Nadie. A esos afligidos, a esos menospreciados, Dios dice, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Esas son las cosas ocultas de Dios. Ella apenas tenía un bebé en su vientre y Dios ya le había dicho, será una gran nación. Y no solo eso, le dice, además, no había radiografías y Dios le dijo, va a ser un hijo, va a ser un varón. Dios le dijo, va a ser un varón. Y le pondrás por nombre, ¿qué? Ismael. Y aquí es cuando ese nombre se convierte en hermoso. Porque Ismael, Dios ha oído tu aflicción. Eso le dijo el Señor. El nombre que llevará es que Dios escuchó tu aflicción. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Cuando Dios nos da un nombre, cuando Dios nos entrega algo, es porque quiere enseñarnos algo. Cuando Dios, nos da un nombre, es porque quiere enseñarnos algo. Y a él le dijo, ese hijo siempre, donde vayas, cuando lo llames Ismael, tú vas a recordar, un día Dios escuchó mi aflicción. Un día el Señor escuchó mi aflicción. Eso significaba, imagínate el niño corriendo, Ismael, ay, Dios escuchó mi oración. ¿Sabes que cuando, eso no lo tenía cuando nació Emanuel? Bueno, cuando nació Emanuel, no, cuando mi esposa estaba en embarazo y estábamos mirándole los nombres, buscamos varios nombres y una cosa y la otra. Y teníamos otros nombres que no eran, y cuando yo estaba buscando y leí a Emanuel, y el Señor me dijo, porque siempre sabrás que yo estoy con ustedes. Cuando tuvimos pues el significado, eso no fue, ay, es que el de moda. Quiero que entiendan, no era el de moda. No se llama Emanuel porque era Emanuel el de moda, no. Él se iba a llamar otro nombre, ¿cierto? Juan Sebastián se iba a llamar él. Pero Dios, cuando miramos en sí, y el Señor dijo, a mi corazón lo sentí. Y una vez, hace unos pocos meses o un año atrás, el Señor me dijo, ¿cómo se llama? Emanuel, yo estoy con ustedes. Eso es saber
que Dios pone unos nombres. Pone unos nombres, pero profetizando las cosas, declarando las cosas. Entonces yo cuando lo recuerdo, ¿sí o qué, Manuel? Es que Dios está con nosotros. Es que Ismael, Dios vio tu aflicción. Agar, Dios vio tu aflicción. Para lo que mucha gente no habla de ella, Dios sí habló de Agar. Dios sí vio a esta mujer. Hermanos, tienes que saber que Dios sí nos ve. Dios sí te ve. No puedes seguir dudando de que Dios no está en control. Y le sigue diciendo y le dice el Señor, Él será hombre fiero. Porque cuando clamas, ¿qué pasa? Dios te revela lo que viene, lo que va a pasar. Y le dice, Él será hombre fiero. Su mano será contra todos y la mano de todos contra Él. Delante de Él, de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre que con Él hablaba. Bueno, dejémoslo hasta ahí un momento. Dios le enseña el sexo de su hijo, qué iba a hacer con su hijo, le muestra el futuro. Y sabes que entonces yo me imagino cuando ella llegó allá y cuando fue a nacer, y entonces me imagino que Sara ya le fue y le dijo, vamos a ponerlo fulanito. Y él dijo, no, presente no, presente no. Le digo, no, será Ismael, porque me lo reveló a mí Dios. Porque sé que aunque es hijo de Abraham y todo, es que Dios me escuchó. ¿A quién? Abraham. Dios escuchó a Abraham. Escuchó a Agar. Y así se llamó. O sea, no pudo Abraham ponerle nombre. Nadie. Porque es que fue su situación con Dios. Hay situaciones que nadie, aunque quiera la gente ayudarte, aunque quiera nadie, porque es algo entre tú y el Señor. Tu peor situación se puede convertir en tu mejor oportunidad. Entonces ella dijo, tú eres el Dios que me ve. Yo no he visto aquí al Dios que me ve. Cuando nadie me veía, hubo alguien que sí me vio. Y dice que puso a ese pozo. Oiga, un pozo, ella lo bautizó y ya cuando la gente pasaba, el pozo del viviente que me ve. Mire lo que pasa cuando alguien pasa por un desierto. Mientras estaba, ayer ya habíamos terminado anoche que me iba a acostar. Estaba orando y Dios me llevó por un momento esa fue la vida de mi mamá. En esa vida, pues ya una mujer, 3 hijos, y la deja a su esposo, se va y una cosa, y ella cae en una aflicción, comienza a trabajar en un desierto, pero allí ella conoció al Señor, que quizás no lo entendió, pero en ese tiempo ella conoció al Señor, incluso en la iglesia donde yo me congregaba. Allí Dios vio un Agar, el Señor me mostraba y Dios vio un Agar y de ella levantó un siervo. Eso, hermanos, eso es lo que Dios hace. Quizás tú no te acuerdes del momento, pero allá el Señor la llevó, ella oraron por ella tuvo un tiempo difícil y aquí está. Y hay un Dios que sí vio su aflicción. Y hay un Dios que levantó a un Ismael diciendo, porque yo he oído tu aflicción, a los menospreciados, a los que quizás nadie le prestaba mucha atención y todo eso, a esos son los que Dios levanta. Y ella dijo, Dios, tú eres el viviente que me ve. ¿Saben quién más dijo eso? Jacob. Jacob dijo, una vez se levantó y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Cuántos saben que Dios está aquí? Amén. Amén, Dios está aquí. Pero esto es una casa. Pero es que Dios ha levantado un lugar para adoración para Él. Y Él está. Y Jacob dijo, yo no sabía que esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Glorioso, ¿cierto? Gloriosas esas palabras. Pero ¿saben cuándo las dijo? En su peor momento.
Porque es en tu peor momento en que la mayoría de los creyentes hemos venido al Señor. Dígame qué creyente que tenga una vida buena, que tenga riqueza, que tenga una buena salud, una buena profesión, unos hijos excelentes, un hombre con una buena esposa, va a venir a buscar a Dios. Su vida está en su pleno, no necesita. Pero alguien afligido, alguien que no puede, alguien que la oportunidad no se les da, alguien que la enfermedad tocó la puerta, que la muerte llegó a la puerta, ese va a ir a buscar a Dios. Agar no se menciona hasta que comienza su aflicción. Entonces Jacob era un hombre que sabía que había una bendición, comenzó a buscarla, la peleó, pero no la obtuvo. Pero a medida de ¿qué? De engaños, engañando a su hermano, engañando a su padre, obtuvo la bendición. Ahí no buscó a Dios. No se dice en esa escritura que él se arrodilló y le dijo: Señor, tú le prometiste a mi madre que yo recibiría la bendición, dámela. No. Para él todo estaba bien, estaba con la familia. Pero cuando le tocó huir, cuando estaba amenazado de muerte, ahí fue cuando no había nadie. Cuando no hay nadie, es cuando Dios llega. Y dice que el Señor se le presentó, dice la escritura, que Dios estaba arriba, él vio unas escaleras, y aquí que dijo que Jehová estaba en lo alto, y dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac, y la tierra que estás acostada te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo. Mire lo que pasa. Mire que a él también le pasó lo mismo. Dios se le presenta y le dice: yo soy Dios, y yo te voy a dar esta tierra. Y mire lo que le dice: te voy a llevar y te voy a volver a traer acá. Cuando tú clamas y confías en Dios, Dios va a mostrarte la salida. Muchas veces nos va a mostrar, siempre nos va a mostrar dónde nos quiere llevar antes de comenzar el camino. Pero Él sí o sí lo cumple. Él sí o sí lo cumple. Y dice que volveré a traerte a esta tierra. Y despertó Jacob de sus sueños y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Yo no lo sabía. Hermanos, son necesarios los desiertos, son necesarias las cosas difíciles. A veces tú dices: pero es que yo estoy yendo a la iglesia y todo eso. Pero tú vienes a la iglesia, a veces se convierte en una rutina. Entonces vas a la iglesia el jueves y vas a la iglesia el domingo, y se convierte en una rutina. Entonces tú piensas que porque vienes a la iglesia está bien. Y a veces Dios permite las cosas porque en tu intimidad no están bien las cosas. Allá donde te encuentras con Él, entonces viene la enfermedad y te acuerdas que tienes poder en tu boca y vas a orar. Y ya no vas un día, sino otro día y otro día, hasta que ¿qué? Haces que Dios obre. Pero es que no entendías que tu vida se estaba alejando del camino de Dios. Y dices: ¿por qué, Señor? Y Dios es llamándote. Es que yo te quería tener. Dios le dijo a la iglesia de Éfeso: yo he visto que trabajas, que haces bien las obras, que pruebas a los engañadores, que los examinas, pero has dejado tu primer amor. Todo lo hacía bien, menos la relación con el Señor. Entonces muchas veces el desierto que tú pasas estando ya con el Señor es porque quiere traerte de vuelta. O van a decir que cuando más oran no es cuando están más las dificultades. Porque cuando todo está bien, ¿por qué orar? Eso piensan muchos.
¿Para qué orar si todo está bien? ¿Para qué ir a una iglesia si todo está bien? Pero lléguele la enfermedad, ¿cierto? Le decía alguien a Noelia, yo quiero ir a esa iglesia. ¿Por qué? Porque estaba en su peor momento. ¿Por qué? Porque, ¿sabes qué es lo que pasa? Lo que le pasó a Jairo. ¿Saben que Jairo era un hombre principal de una sinagoga? Él era el que sacaban la ley. Me imagino que él desde niño, pues igual los judíos desde niño estudian la ley, pero a él más. Se le veía esa pasión por estudiar la escritura y los libros y eso. Pero la religión lo alejó fue de Dios. Tenía la ley, tenía la palabra, pero lo llevaron a negar al Mesías. De nada le servía ser un estudioso de la ley, porque esto a él lo alejó de la ley real, de la palabra de Dios, del verbo de Dios. Pero ¿sabes qué sí lo acercó? Cuando la dificultad tocó su puerta. El que tantas veces se para afuera a negar, no sigan a ese hijo del diablo, porque le dijeron hijo de Belcebú, una cosa. Eso era lo que para ellos se representaba el Señor. Pero la puerta, la enfermedad llegó, su peor momento. Su hija, lo más precioso que tenía, había caído enferma. Imagínense ese momento, dolor, angustia. Me imagino que muchas veces fue allá ante los fariseos, ayúdenme a orar, y oraron los mejores médicos. Y nada. Uno diría, pero sirvo a Dios, llevo tanto tiempo con Dios. Eso es lo que pasa muchas veces, que el creyente le dice al Señor, Señor, pero si estoy contigo, ¿por qué me suceden estas cosas? Lo primero que tienes que entender es que no es Dios. ¿Quién es el que vino a traer división? ¿Quién vino a matar, a hurtar y a destruir? El diablo. Eso pasó. Pero eso te puede ayudar a bien. Porque si lo que el diablo está usando te lleva a la salvación, eso es lo más glorioso que te puede pasar. Podrías decir, ese fue mi mejor, lo que antes decía mi peor desierto, puedes decir, fue mi mejor desierto. Porque a través de ese desierto yo conocí al Señor. Lo que decías ahorita, fueron muchas cosas las que le hicieron a Noelia volver al Señor. Muchas cosas. Quizás el momento, quizás establemente, no sé si económicamente estaba bien, no sé, sí, tenía a su esposo, sus hijos estaban bien, todo estaba bien. Pero un desierto espiritual, un desierto en su corazón, en su alma, algo que para ella quizás no era lo mejor, pero fue lo que la llevó a buscar del Señor. Fue lo que la llevó a acercarse nuevamente al Señor. ¿Por qué? Porque todo eso nos ayuda bien. Cuando se levantó, dice que cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, ellos iban bien y Jesús estaba durmiendo allá en la popa, ¿cierto? Ellos allá tranquilos. Pero cuando se levantaron las tempestades, ¿qué fue lo que hicieron? Era despertarlo. Se acordaron que iban con el Señor. Le dijeron, no tienes cuidado que nos estamos ahogando. Esas situaciones difíciles tienes que aprender a que son las que nos llevan a Dios. Son las que nos llevan, nos acercan a Dios. Como les decía ahorita, quizás muchos, si no hubiéramos vivido esas cosas, no estaríamos acá. Seguramente. No habríamos buscado, porque ¿para qué buscar a Dios si todo está bien? Pero nosotros ya sabemos, pero antes no. Aquí está Juana, aquí está Estefan. En su peor momento llegan al Señor. Y es verdad, hermano. Lo que fue quizás tu peor tiene que convertirse en tu bendición.
Porque fue cuando viene Jairo y se postra: Señor, tú eres el único que puede hacer algo. Y cuando el Señor viene, cosas grandes y ocultas suceden. Porque que era el que no tenía nada, vio el milagro más grande, que fue la resurrección de su hija. Hermanos, el peor momento te lleva a ver la gloria del Señor. La mujer del flujo de sangre, 12 años. Oiga, una mujer rica, porque dice que gastó todo en médicos, y los médicos en ese tiempo era para, bueno, como que ahora también, pero era para los más pudientes, ¿cierto? Y ella gastó todo y nada, antes le iba peor, no por lo que ellos no pudieron, porque Dios no lo permitió. Porque Dios tenía un propósito con esta mujer, que salvar su alma. Por eso la aflicción. Pero ella no conocía al Señor, porque cuando tenía arriba no necesitaba conocer a ese tal Jesús que hace por allá milagros. Pero cuando ya no había nada y escuchó hablar de él, dijo: si tan solo tocar en su manto. Ahí fue en su peor momento que vino y vio la gloria de Dios. Pero no solo eso, sino que recibió su salvación. Recibió su salvación. ¿Tú sabes cuánto vale nuestra alma? La sangre de Jesús, porque no tiene ni precio. Pero ¿cuántos se están condenando hoy? ¿Y cuántos dentro de la iglesia que tienen salvación la están desperdiciando? Porque eso pasa. Pero tú y yo somos de las que lo cuidamos. Amén. Pero es el desierto. Y esto les digo porque muchas veces Dios va a permitir esos desiertos, aunque estés en la iglesia, aunque seas ministro, hasta que te vuelvas a Dios. Pero Dios lo va a usar para la gloria de Él, para que tú veas el poder de Él, para que tú veas que Él sí te conoce, que Él está contigo. Porque Dios permitió que Job, un hombre perfecto, Dios mismo, este hombre perfecto delante de mí, le dijo a Satanás: míralo. Y el diablo le dijo: pero es que tú no lo has probado, es que quítale todo. Porque este sí era un hombre que con todo y todo, riqueza, así o todo bien, sí adoraba al Señor de corazón. Entonces sí hay hombres así y mujeres. Pero entonces Dios le dice, entonces Satanás le dice: quítale las cosas. Y Dios le da permiso al diablo, porque Dios no quita, pero el diablo con el permiso de Dios sí lo hace. Entonces comenzó y destruyó todo. Y Job, que era un hombre que predicaba al Señor, como tú y yo, y predicaba y enseñaba a sus hijos y oraba por sus hijos. Pero él tenía que pasar por un proceso. Pero fue en ese proceso cuando él por fin entendió. En el proceso no. En el proceso empezó a cuestionar cosas. Y porque sus amigos venían y su mujer y todos como que a lo último le estaban como que convenciendo que Dios qué o que qué pasaba. Y él en esos poemas habla con Dios y le dice, entonces Dios le dice: venga, no, ¿dónde estaba usted cuando fueron creados los abismos? Los animales más grandes de la tierra, los animales más grandes de las aguas. Muchas cosas Dios empezó a hablar. Pero cuando Dios restituyó, ¿saben qué dijo Job? Dice: y respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes. Hermanos, miren, uno hablar de Dios o de las cosas que Dios ha hecho es poderoso. Y uno como predicador habla.
Pero cuando uno habla desde el testimonio, es más poderoso. Por eso a veces uno habla, como no tiene el testimonio, pero sí conoce el testimonio de otro y uno lo pone ahí. Porque cuando ve uno lo que Dios puede hacer, es más poderoso. Y Job dice: yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Y dice: por tanto, yo hablaba cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y dice en el 5: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Te ven. Mas ahora mis ojos ¿qué? Te ven. ¿Por qué? Porque Jairo decía: no sigan a ese Jesús. Y él creía entenderlo. Pero ahora predicaban: este es el Hijo de Dios, síganlo a él. No lo dice la escritura, lo digo yo. ¿Pero por qué? Porque ya él había experimentado la gloria de Dios. Porque ya él tenía un milagro vivo caminando en su casa, diciendo: yo de habías te había oído y aún te negaba, pero ahora no puedo porque mis ojos te ven. Nadie mejor que una persona que ha pasado por una situación económica difícil y que Dios ha restablecido puede decirte a otro: Dios puede sacarte de ahí, como lo hizo conmigo. Nadie mejor que Dios, que haya sanado Dios a una persona, puede decirte: Jehová es tu sanador, Jehová Rafa. ¿Quién mejor que Abraham podía decir: Dios es Jehová Jireh? ¿Por qué? Porque Dios proveyó cuando él menos pensaba. Cuando él menos pensaba. Miren, la peor situación, dice la escritura que las bendiciones a los que obedecen a los mandatos del Señor les seguirán. Que prestaríamos y no pediríamos prestado, ¿cierto? Yo me gozo en esos días porque mi hermana me pidió prestado. Gloria al Señor. Porque yo era el que primero le pedía a ella. Y ella lo sabe. Pero cuando Dios te restituye, ya tú no vuelves a saber de ese pasado. Entonces, aunque a veces es difícil, yo conocí en mi peor momento que nunca me faltó nada en un tiempo económico difícil. Entonces yo puedo decir: Dios sí puede restituir y Dios sí lo va a hacer. Pero hoy lo que quiero que entiendas es que los desiertos quizás no son tan malos si tú sacas lo mejor de él. ¿Qué es lo mejor? Si tú entiendes que el desierto te acerca más a Dios. Quizás eso es lo que estás pasando, quizás lo has pasado, o quizás lo vayas a pasar, pero tienes que recordar que en el desierto tú verás el rostro de Dios. Quizás es dura la enfermedad, es verdad, pero muchas enfermedades han llevado a dar el rostro a Dios. Y me acuerdo de una mujer, del pastor que estamos hablando ahorita, de una mujer de la iglesia de él, una mujer desahuciada, una mujer con hijos pequeños, cáncer en la cabeza. Había acabado de salir del médico y le dijeron: mira, la operación es así de crítica. Si nos va bien, o sea, tienes un 90, esto es porque era en el cerebro, 90%
de que mueras allí. Un 10%, un 9% de que salgas viva de la operación, pero puedas quedar en estado vegetal. Imagínense el 1%. ¿Cómo sale uno? ¿Me están diciendo me voy a morir o voy a quedar en estado vegetal? Eso le dijeron. Y dice que ella sale y llora, sale a llorar, y en ese parque, el Parque Bolívar, creo, se sienta y llora y llora y llora. Llora inconsolablemente. Y que de repente un anciano se acerca y le dice: mujer, ¿por qué lloras? Dígame quién en plena lagrimón va a ponerse a responder y a hablarle a alguien. Pero que ella sintió como contarle. Y le dijo: mira, es que tengo unos hijos, yo tengo un cáncer en el cerebro, y esto me van a operar, y estos son los riesgos, mis hijos están pequeños. Y él le dijo: tranquila, yo voy a estar contigo. Dice que era un anciano. Ella no entendió, pero se secó sus lágrimas, se fue a su casa. Y dice que cuando entró a operación, entraron los médicos, estaba el mismo Señor allí, el mismo que se había encontrado en el parque. Le dijo: yo estoy contigo. Eso fue Dios en su peor momento, cuando no le quedaba a nadie. Aún ahí está el Señor. Ponte de pie. Vamos a darle gracias al Señor, porque testimonios como esos son los que tenemos. Yo nunca había visto a mi mamá de ese modo, pero el Señor ayer me lo mostró. Y para la gloria de Dios, hoy está Ismael acá. No me entiendo, yo no iba acá. Pero Dios escuchó la aflicción de mi madre. Y gloria a Él porque hoy estamos aquí. Ella no entendió en un principio, pero doy gloria a Dios porque hoy está ella aquí. Es del Señor. Cuando piensas que nadie está, Él está. Cierra allí tus ojos. Oh Padre Santo, Señor. Damos gracias al Señor. Al Señor bendecimos, Señor, a cada persona, Señor, en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Vamos a decir.